Chile Diario Oficial, lunes 22 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una jornada que lo tiene todo. La complicada y a veces fallida reestructuración de la educación pública. Licitaciones por miles de millones de pesos para museos y agua potable, las reglas del juego para la pesca y la energía, y pequeños avisos que revelan la modernización y los fantasmas del pasado, del mundo corporativo. Bien, arranquemos con lo que parece ser el gran dolor de cabeza del día, la educación. Estamos viendo el traspaso de personal desde los municipios a los nuevos servicios locales de educación pública, los LEP. La idea es buena, en el papel, ¿no? Centralizar y estandarizar. Pero ¿la ejecución? La ejecución es un mundo aparte. Esto es la implementación de la Ley 21040, y lo que vemos hoy es la burocracia en su máxima expresión, con todos sus enredos y contradicciones. Entiendo. Demos 3 casos sobre la mesa. El SLP del Pino en la región metropolitana, Aconcagua en Valparaíso y Chiloé en el sur. Y son como el día y la noche. Ok, aquí hay algo que me llama la atención. La ley busca ordenar, pero el primer caso que vemos, el del SLP del Pino, que agrupa a San Bernardo, Calera de Tango, El Bosque y La Pintana, parece un verdadero campo minado burocrático. ¿Qué salió tan mal ahí? Es que los números son brutales. De 33 cupos disponibles en total para esas 4 comunas, los resultados son bajísimos. ¿Tan así? Si lo miras en detalle, en San Bernardo, de 8 cupos disponibles, se intentó traspasar a 8 profesionales, pero 7 fueron rechazados. 7 de 8. Eso no es un error, parece un patrón. ¿Cuáles fueron las razones? Y son razones que te dejan pensando. 2 de los rechazados eran directores de educación, un cargo que la ley explícitamente prohíbe traspasar por este mecanismo. Ah, o sea, estaba prohibido desde el vamos. Exacto. Otra era docente de aula, un rol que tampoco corresponde. Y para los otros 4, simplemente no se pudo verificar su cargo porque faltaban los papeles. Faltaban antecedentes. Al final, un solo traspaso exitoso de 8 intentos. Increíble. Esto me suena a más que un simple error administrativo. ¿No podría interpretarse como una resistencia pasiva de los municipios a ceder su personal y, por ende, su poder? Es una hipótesis muy válida. Si bien el decreto solo habla de falta de antecedentes, en la práctica, no subir la documentación o proponer a gente que sabes que será rechazada Es una forma muy efectiva de boicotear el proceso. sin dejar huellas. Y el contraste es evidente cuando miras a Calera de Tango, que en el mismo grupo tuvo éxito y traspasó a 5 de sus 6 cupos. O sea que sí se podía. Pero luego ves a El Bosque y La Pintana y la cosa se pone peor. Peor que un éxito de 1 en 8. Mucho peor. El Bosque tenía 17 cupos, el mayor número, y no cargó ni un solo antecedente de contratación. Resultado, 0 traspasos. 0. Y La Pintana, con 2 cupos, ni siquiera respondió al requerimiento de información. 0 traspasos. Silencio administrativo total. O sea, tenemos en un mismo decreto un ejemplo de éxito relativo, uno de fracaso estrepitoso y 2 de aparente abandono del proceso. Esto nos habla de una implementación increíblemente desigual. Exactamente. Y para que veas que no es un problema de la ley en sí, sino de su aplicación en el territorio, miremos el SLEP de Aconcagua. A ver. Ahí la historia es completamente diferente. 6 comunas: Catemu, Yayay, Panquehue y otras. Todas enviaron la información a tiempo. Todo en regla. Se traspasaron 13 profesionales sin problemas. Funciona cuando las partes colaboran. Justo. Entiendo. Entonces, el diseño puede ser bueno, pero depende críticamente de la capacidad o voluntad de gestión de cada municipio. ¿Y qué pasa en Chiloé? Veo que es una modificación a un decreto anterior. Sí, es una actualización. La corporación de Ancud intentó traspasar a 5 profesionales, pero solo uno, Jafet Pérez González, cumplió los requisitos. ¿Solo 1 de 5? Y los otros 4 fueron rechazados por un catálogo de razones que demuestran lo estricta que es la ley. Uno tenía funciones administrativas y no pedagógicas. Otra ya había sido traspasada por otro mecanismo legal. Un problema de coordinación interna, evidente. Claro. Una tercera era directora comunal de educación, cargo excluido. Y el último tenía el contrato vencido. Es un manual de cómo no hacer las cosas. Queda claro que la intención de la ley choca con una realidad municipal muy, pero muy compleja y diversa.
Entonces, por un lado, tenemos la maquinaria burocrática del Estado intentando reorganizar el capital humano en educación con estos resultados tan dispares. Pero, al mismo tiempo, el diario oficial nos muestra otra faceta del Estado, la que mueve miles de millones de pesos para construir cosas físicas y tangibles. Y aquí hay dos proyectos que son la cara y la cruz de la inversión pública. Totalmente. Primero, una inversión cultural monumental. Se lanza la licitación para la ampliación y mejoramiento del Museo Histórico Nacional en Santiago. ¿Y el monto? El presupuesto es de más de 23.000 millones de pesos, IVA incluido. Es una apuesta por preservar y proyectar la memoria del país. 23.000 millones de pesos. Es una cifra que cuesta dimensionar. Mientras se pelea por traspasar un par de funcionarios en el sur, aquí se mueven fondos para una obra patrimonial de escala mayor. Es un contraste fascinante. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara es una inversión de impacto social más directo e inmediato, aunque de menor escala financiera. En la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío, se licita la construcción de un servicio sanitario rural, el Unión Biobío La Suerte. Ah, Presupuesto, más de 3.100 millones de pesos. o sea, agua potable para comunidades rurales. Exacto. Son dos prioridades nacionales que conviven en el mismo documento. Una mira al pasado y al alma del país, la otra a una necesidad básica y al futuro de una comunidad. Y ambas se gestionan con la misma seriedad. Con la misma seriedad. Plazos claros, visitas a terreno, procesos públicos. El Estado constructor, en sus dos facetas. De la construcción pasemos a la gestión. Porque una vez que tienes la infraestructura, tienes que administrar los recursos que mueven la economía. Y aquí entramos a los decretos de los ministerios de Economía y Energía. Claro, aquí vemos cómo el Estado regula los motores productivos. Partamos por el mar. Se fijan las cuotas de captura de pesca para 2026, desde Valparaíso hasta Los Lagos. ¿Y de qué cifras hablamos? Para la anchoveta son casi 226.000 toneladas. Para la sardina común, unas 214.000 toneladas. Y lo que me sorprende de esas cifras es cómo se reparten. Uno tendería a pensar que la pesca industrial se lleva la parte del león, pero aquí no es el caso, ¿verdad? Por ejemplo, de las más de 222.000 toneladas de anchoveta que se fraccionan, sobre 200.000 son para los artesanales. Es una decisión política clara de proteger a ese sector. Sin duda. Además, se reservan cuotas para investigación e imprevistos, lo que muestra una gestión que intenta ser más sostenible y previsora. No solo se trata de peces. También veo algo sobre recursos bentónicos. Para que todos entendamos, hablamos de mariscos, algas, lo que vive en el fondo del mar. Justamente, erizos, locos, algas, todo ese ecosistema. Y fíjate que se crean dos nuevas áreas de manejo y explotación, una en Antofagasta y otra en Aysén. Se entrega la gestión a los propios pescadores artesanales. Entiendo. Pero hay un detalle en Atacama que es fascinante por lo específico que es. A ver, Se autoriza una excepción para la recolección del güiro negro y güiro palo que vara en las playas, o sea, el que llega a la orilla por tormentas o causas naturales. el que el mar ya soltó. Exacto. La regulación es tan inteligente que dice, esto no es extracción, es recolección de algo que el mar ya desechó. Por lo tanto, se puede aprovechar, pero sin imputarlo a la cuota de captura, y solo en ciertos meses. Es un ejemplo de regulación fina que se adapta a un fenómeno natural. Pasando de los recursos del mar a los de la tierra, hay un decreto sobre eficiencia energética que parece muy importante. Es clave. Es la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia Energética, que obliga a las grandes empresas a reportar sus consumos. El objetivo es que lo que se mide se pueda gestionar y reducir. ¿Y a quiénes apunta? ¿Quién es considerado un gran consumidor? La ley establece criterios muy claros. Deben reportar las empresas con ingresos anuales sobre 600.000 UF o que tengan 200 o más trabajadores. Ok, Pero aquí viene el criterio clave, el que no tiene escapatoria. Cualquier empresa con un consumo energético sobre 50 teracalorías anuales, sin importar su tamaño, para que nos hagamos una idea, ¿qué significa esa cantidad de energía? es una cantidad enorme. Piensa que 50 teracalorías es, a grandes rasgos, la energía necesaria para abastecer a una ciudad pequeña de varios miles de hogares durante todo un año. ¡Wow! Es decir,
La ley está apuntando a los verdaderos gigantes energéticos del país para que implementen sistemas de gestión y, ojalá, dejen de derrochar energía. Y para cerrar esta sección, un apunte de diplomacia económica, un viaje ministerial. Sí, se comisiona al ministro de Economía, Álvaro García Hurtado, a un encuentro de negocios en Brasil. Lo notable es la transparencia del decreto. Detalla el viático, $912,82, y el costo de los pasajes, $1,692,440. El Estado invirtiendo en abrir mercados y rindiendo cuentas de cómo lo hace. Exacto. Bueno, ya vimos las grandes políticas, las grandes inversiones, las grandes regulaciones. Pero el diario oficial también está lleno de avisos más pequeños, que son como ventanas a la vida cotidiana del país. Son las piezas que completan el rompecabezas. Por ejemplo, en telecomunicaciones, se modifica una concesión a la empresa GTD Manquehue. Lo interesante no es el trámite en sí, sino el porqué. ¿Y cuál es el porqué? Están cambiando la tecnología de acceso para 7 colegios en la región del Biobío. Están pasando de una conexión por microondas a fibra óptica. Ahí tienes. Una política nacional como Conectividad para la Educación 2030 que se materializa en un cable que llega a una escuela específica. Exactamente. Y en el mundo corporativo hay una historia increíble. La sociedad comercial Cuprel S.A. cita a una junta de accionistas. Y uno de los temas en la tabla es sanear un aumento de capital acordado en el año 1999. Espera, ¿están arreglando un problema de 1999? Eso es de antes del efecto 2000. Exacto. Y esto es más que una anécdota. Es un insight brutal sobre la inercia corporativa. Imagina, por más de 25 años, esta empresa ha estado arrastrando una irregularidad legal. Increíble. Esto nos dice que modernizarse no es solo adoptar una nueva figura como la sociedad por acciones, la SPA, que también lo quieren hacer, sino tener la capacidad de mirar hacia atrás y limpiar el desorden, algo que a muchas organizaciones les cuesta décadas hacer. ¿Y qué significa exactamente sanear un aumento de capital de hace tanto tiempo? ¿Es un problema de papeles, de dinero que nunca entró? Generalmente es un problema de registro. El acuerdo se tomó en la junta de accionistas, quizás el dinero incluso se invirtió, pero la inscripción en los registros públicos, como el conservador de bienes raíces o el registro de comercio, nunca se completó correctamente. Ah. Es como comprar una casa y nunca registrar la escritura. Legalmente, la propiedad sigue en un limbo. Y resolverlo 25 años después es una pesadilla burocrática y legal. ¡Qué historia! Y para terminar, algo que mira directamente al futuro del trabajo. Así es. Chile Valora, que es el sistema nacional que certifica competencias laborales, autoriza a la Universidad de las Américas para acreditar un perfil ocupacional nuevo. ¿Cuál? Gestor o gestora de inclusión laboral. O sea, ¿se está creando una profesión formal en torno a la inclusión? Precisamente. Responde a una necesidad social y legal creciente en las empresas. Ya no es algo de buena voluntad, es una función estratégica que requiere competencias específicas. El mercado laboral evoluciona. Y el Estado responde creando un estándar para esa nueva realidad. Y una certificación. Entonces, si unimos todas las piezas de este puzzle del 22 de diciembre de 2025, ¿qué imagen final nos queda? Nos queda la imagen de un Estado con múltiples velocidades y focos. Por un lado, vemos la enorme brecha entre la ambición de una política pública, como la desmunicipalización, y su caótica ejecución en el terreno. Que depende de la voluntad de un funcionario en una comuna lejana. Exacto, pero al mismo tiempo, ese mismo Estado es capaz de licitar obras faraónicas, regular con un nivel de detalle asombroso el güiro que vara en una playa y certificar las profesiones del futuro. Es la tensión constante entre el gran plan y el detalle que lo hace funcionar, o fracasar. Un pensamiento final para reflexionar. Viendo la cantidad de energía administrativa dedicada a corregir el pasado, como la empresa que sanea un aumento de capital de 1999, o el propio ministerio que debe modificar un decreto de traspaso de hace meses, ¿qué parte de la capacidad de un país se consume en reparar lo antiguo en lugar de construir lo nuevo? Quizá la verdadera eficiencia no está solo en hacer las cosas bien, sino en no tener que volver a hacerlas 25 años después.